El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. A propósito de la doctora Patrova Guerra, Javier Salgado me escribió por interno al Twitter y me decía que la doctora Guerra hace algunos años sufrió un atentado criminal del que milagrosamente salió ilesa y en el que lamentablemente murió otra persona en una cafetería contigua al entonces Corte Superior de Pichincha. Gracias por ese aporte. Y también al colega Andrés Reliche que me postea un tuit que justamente lo vi ayer de... no sé si finalmente salió de la Comisión Anticorrupción, la autodenominada Comisión Anticorrupción, pero me refiero a Jorge Rodríguez. Entiendo que sigue activando dentro de la comisión. Jorge Rodríguez, que además es padre de Felipe Rodríguez, jurista que patrocina algunos casos muy polémicos. Jorge Rodríguez escribió ayer: surge una de las pocas luces en el sistema judicial con la actuación de la juez Patrova Guerra, sin la presión de la corriente que se aliva en redes. Dictamina en derecho a favor de la señora Pavón. La juez sigue haciendo historia por su valentía, independencia y rectitud. Jorge Rodríguez fue muy crítico respecto de las ejecutorias de la última década. Y yo sí creo que es valioso citarlo, como es valioso citar a Ramiro García Falconi o a Pablo Encalada, que justamente han referido y han recordado que la prisión preventiva es de última ratio, que se pueden aplicar dependiendo de la naturaleza del caso, medidas cautelares sustitutivas. Con efecto, finalmente accedió la doctora Patrova Guerra. Así que vamos ampliando las visiones, bajemos de la calentura y analicemos con un poquito más de cabeza fría los hechos. El país está obligado a exigir una administración de justicia eficiente, lejos de la política, transparente, seria, responsable y que garantice los derechos de los encausados. Buenos días a Virgilio Hernández. Detenido desde el 5 de noviembre, hoy, 26 de diciembre, visita a Primera Hora. ¿Cómo le va? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Fabricio. Un gusto poder estar aquí, un gusto poder compartir a través suyo con los numerosos, con las personas que escuchan, y lamentar que en esa silla no esté, como la última vez que pude estar aquí, el contertulio, a quien sin duda se le extraña en estos micrófonos. Ciertamente, así es. Gracias, Virgilio. ¿Cómo lee los episodios, los acontecimientos de estas horas? Relate la audiencia desde el 5 de noviembre hasta el 25 de diciembre. ¿Cómo fue su situación personal cumpliendo con esta medida cautelar de privación de libertad? Bueno, creo que en primer lugar quiero decir que la actuación de la señora jueza, a quien no conozco nunca durante el tiempo en el que fui asambleísta, tuve ningún contacto ni ninguna relación con la jueza, pero sin duda es un paso importante de la justicia contra el odio y la persecución. Y eso me ha permitido que ahora, con medidas sustitutivas como la obligación de presentarme semanalmente, como la prohibición de salir del país y también el grillete electrónico que ahora tengo instalado, me permitan estar aquí presentes, me permitan defenderme en libertad y dejar lo que había sido esta medida abusiva de la prisión preventiva que me tuvo privado de libertad durante 50 días, aunque, lo vuelvo a decir, los indicios de los que nos habla el Código Penal, que deben ser suficientes para poder privarle a una persona de libertad, siempre, absolutamente siempre fueron insuficientes. ¿Cuáles fueron esos indicios por los cuales se sustentó la decisión de disponer su prisión preventiva? Básicamente, y esto también es un tema que tiene que ser analizado a la luz de otro derecho fundamental como es el de la libertad de expresión, lo que se expresó el 5 de noviembre y entiendo también durante la tarde y noche del 24 de diciembre, básicamente fueron la publicación de tweets, de mis tweets. Eso es lo que motivó en este caso que se establezca una acción penal contra mi persona por un delito tan grave como es el de rebelión. Y yo le quiero poner a la audiencia para que podamos ver si es que el establecer unos tweets puede significar que una persona pueda ser privada de la libertad hasta por 10 años, era lo que inicialmente formuló la Fiscalía.
La Fiscalía, no olvidemos, nos planteó a nosotros, a Paola, a Cristian y a mí, que éramos responsables de la rebelión, de un delito de rebelión que está establecido en el artículo 336 del Código Penal. La persona que se alce o cometa acciones violentas para desconocer la Constitución o derrocar al gobierno, pero además a nosotros se nos señalaba por haber formado, por haber apoyado o financiado un movimiento armado para poder cumplir estos objetivos. Movimiento armado. ¿Ustedes financiaron ¿sí? un movimiento armado, Virgilio? Ya, ahora, eso es tan absurdo que la propia Fiscalía ha tenido que reformular cargos. ¿Ustedes pretendieron desestabilizar al gobierno del presidente Moreno? Yo le he dicho muy claramente que no. Nosotros hemos sido muy claros, planteamos salidas constitucionales frente a una situación de crisis política. Hay una declaración suya que fue muy polémica, que la última vez que nos visitó acá lo comentamos, pero bien vale la pena recordarla. Usted dijo, palabras más, palabras menos, o se cae el decreto 883 o se cae el gobierno. Esa declaración no es una declaración que apuntaba a desestabilizar el orden constituido. Mire, Fabricio, creo que la última vez que pudimos hablar, el 5 de noviembre, que lo hicimos a través de los mecanismos que ahora nos permiten las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, creo que expliqué ampliamente esto. Yo, en primer lugar, nunca dije que ese era nuestro dilema, ni de ningún movimiento social que en ese momento ya estaba en las protestas. Dije que el gobierno va a tener que enfrentar ese dilema. El gobierno. ¿Y por qué esa afirmación? Básicamente viendo lo que había sido la historia del país, viendo lo que había sido la historia del Ecuador. Esas fueron mis palabras. Nunca dije es nuestro dilema, es el dilema de los movilizados. Dije el gobierno va a tener que enfrentar ese dilema. ¿Y qué es lo que pasó? Efectivamente el gobierno el 13 de octubre tuvo que retroceder en las medidas, pero esto era previsible. Cualquier persona que conoce los últimos 20 años de la historia del país podía saber que tomar medidas que afecten a los subsidios de los combustibles, que afecten a los subsidios que son un mecanismo además de compensación de toda la sociedad frente a la situación económica del Ecuador, es absolutamente explosivo. Y por eso ya la historia del Ecuador tenía antecedentes de lo que había sucedido, menos cuando se toman estas medidas de manera absolutamente inconsulta. Usted no lo dijo porque estaba en ciernes un plan orquestado para derrocar al presidente Moreno. De ninguna manera. Yo le quiero recordar, porque me parece importante, además de estar el día de hoy aquí, un día después de haber estado 50 días inadecuada, injustamente privado de la libertad, pero quiero recordar que yo estuve aquí el 1 de octubre. El 1 de octubre, antes de que se anuncien las medidas. El 1 o 2 de octubre estuve aquí en estos micrófonos. Y todavía en esta mesa no teníamos claridad respecto de cuáles iban a ser las medidas. Todavía pensábamos que la fundamental medida iba por el IVA. ¿Cómo se puede establecer un plan orquestado, como se señala, si no están claras cuáles son las medidas? Evidentemente, la respuesta de la ciudadanía habría sido distinta, habría sido diferente, si es que habrían optado por la elevación del IVA a lo que fue la respuesta ciudadana frente a eliminar todo tipo de subsidios a los combustibles. El gobierno ha sostenido reiteradamente, sus voceros, varios de ellos han sostenido reiteradamente, que lo de octubre fue orquestado con meses de antelación, es decir, más allá de la protesta social derivada del decreto 883, había un plan preparado, inclusive con apoyo internacional, con meses de antelación para aprovechar el momento y promover justamente el caos para que caiga el gobierno del presidente Moreno. ¿Hubo algún tipo de intención en ese sentido, Virgilio Hernández? De ninguna manera, y en esto nosotros hemos sido enfáticos. Esto es básicamente uno de los temas que lo dice con claridad la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Dicen que ha existido estigmatización política y básicamente lo que nosotros hemos podido ver y lo que el Ecuador pudo presenciar es que durante los días de la movilización se planteó una permanente estigmatización política por nuestra posición política, buscando acusar al correísmo de todo lo que sucedía en el país, cuando paradójicamente los propios dirigentes de la transportación o los propios dirigentes del movimiento indígena deslindaban responsabilidad absoluta con el correísmo. Y después, durante todos estos días, durante todos estos más ya de 70 días que lleva la instrucción fiscal,
hemos podido nosotros evidenciar, o sea, podido evidenciar, lamentablemente, yo lo decía, pedía que posteen a través de las cuentas que lo han seguido haciendo compañeros y amigos, decía que yo lamento que el proceso sea reservado, y lo digo en serio, Fabricio, lamento que el proceso sea reservado, porque si el proceso no fuese reservado, los medios de comunicación, los periodistas que estén interesados, porque también he podido ver cómo en este tiempo hay grandes cadenas informativas que buscan establecer una verdad y a través de eso condicionar sobre todo a los operadores de justicia. No sé qué tan reservado es el proceso, porque resulta que hay periodistas y medios que accedieron a información que ni siquiera tuvieron los abogados. Que hasta ahora nosotros no la tenemos. Que hasta ahora, quiero decirle que hasta ahora lo que se conoce con el nombre de los progresivos, que son las interferencias que se hicieron a nuestros teléfonos, aún el día de Ustedes hoy, no tienen la transcripción los de estas procesados conversaciones. todavía no conocemos en qué consisten estos progresivos que llama la Fiscalía. No los conocemos y sin embargo se han difundido a través de algunos medios de comunicación. Pero le quiero decir que a mí me encantaría que efectivamente el proceso no sea reservado, para que la opinión pública pueda juzgar, por ejemplo, lo que se dijo en la versión libre que se presentó ante la Fiscalía de una persona que ahora ha buscado la protección, es testigo protegido de la Fiscalía. Un funcionario de la prefectura. Sí, un funcionario de la prefectura. Una cosa, solo le digo, y esto digo también para las grandes cadenas que siguen desinformando, una cosa es lo que dijo en su versión libre, y otra cosa es lo que dijo ya en el testimonio anticipado, en el que tuvo que establecer con juramento. Y la jueza, nosotros solo pudimos ver a través de videoconferencia, le advirtió las consecuencias de poder establecer precisamente un testimonio falso. Y después de eso, lo que dijo en su testimonio anticipado, le aseguro, y no puedo establecer ni revelar detalles, pero nada de lo que dijo constituye siquiera un delito. Y solo para mencionar un caso, en su testimonio, ni siquiera nos mencionó ni a Cristian González, no me mencionó a mí. Después, frente a una repregunta, dijo que a mí me había visto días antes de las movilizaciones. Y obviamente, porque yo desde el 1 de septiembre tenía un contrato por servicios profesionales con la prefectura. Entiendo que el mencionado personaje o funcionario de la prefectura había en su testimonio, en su versión libre inicialmente, que fue ampliamente difundida por varios medios de comunicación. Siendo proceso reservado. Eso le digo. Yo no sé qué tan reservado ha sido el proceso, porque resulta que hay medios que sí recibieron información por parte de la Fiscalía, información privilegiada. Pero él había dicho que le había visto usted, a Gabriela Rivadeneira, entre otros, entrando y saliendo del despacho de la prefecta. Bueno, le quiero decir que en el testimonio anticipado ya nada o muchas de estas cosas que dijo después pudo sostener. Pero además, vamos más allá de eso. ¿Cuál es el problema en un país en el que podamos entrar o salir de una oficina? ¿Qué delito constituye eso? Esa no puede ser una prueba de que estaba orquestado un plan. ¿Qué delito? Exactamente. ¿Qué delito ¿cómo puede probar este funcionario que dio su testimonio? Usted nos dice primero su testimonio libre y después con juramento. ¿Cómo puede probar que en esas reuniones que se pudieron haber dado se estuvo planificando el derrocamiento del gobierno del presidente Moreno? Y además le vuelvo a decir, exactamente, y nada de eso, nada de lo que dijo siquiera en la versión libre, después ratificó en el testimonio anticipado, porque hay otra cosa. Uno en la versión libre puedo incluso especular, pero en el testimonio anticipado, sabiendo que las declaraciones falsas, los testimonios falsos pueden tener consecuencias jurídicas, es otra cosa. Y le vuelvo a decir, ahí nada de lo que dijo, y me parece que esto fue un elemento además en el que la propia jueza pudo evidenciar ya, porque ahí estuvo presente y dirigió precisamente ya, como no podía ser de otra manera, la doctora Pavlova Guerra, ella pudo evidenciar ya ese testimonio anticipado de una persona que en este momento uno dice, no entiendo, seguramente eso será de los elementos también que le llevaron a la jueza a cambiar las medidas, porque creo yo, más que la revocatoria, lo que hizo la jueza es que cuando se reformula, la jueza considera que no existe necesidad de nuestra prisión preventiva. Y yo sin duda creo que uno de los elementos que ayudó fue precisamente la audiencia que se hizo para que, en este caso, una persona, un funcionario de la prefectura, rinda testimonio anticipado. Ahora, y en ese testimonio anticipado, le vuelvo a decir, no hay una sola cosa que constituya ni de lejos delito. A ustedes les reformularon los cargos, pero se mantiene el mismo delito.
¿Qué significa esta reformulación de cargos? ¿Cuál es la diferencia entre el escenario anterior al 24 de diciembre y posterior al 24 de diciembre sobre la misma instrucción fiscal? Sí, a ver, se nos reformuló cargos porque inicialmente a nosotros se nos detuvo después de que yo, por ejemplo, me presenté voluntariamente, ¿sí? Sin embargo, se nos acusaba del delito de rebelión, es decir, la persona, porque eso es lo que ahora tendrá que demostrar la Fiscalía. La Fiscalía tendrá que demostrar que Paola Pavón, que Cristian González, que yo realizamos acciones violentas, nos alzamos para destituir al gobierno o para desconocer la Constitución, pero adicionalmente había el numeral 4, que es la figura agravada, que decía que ese alzamiento, esas acciones violentas, se hicieron a través de formar un movimiento armado, a través de financiar a ese movimiento o de apoyarlo. Después de 70 días de instrucción fiscal, la Fiscalía no ha podido encontrar un solo elemento que pueda confirmar el delito por el que nos acusaba. Pero esto es muy grave, Fabricio. Aquí primero se encarcela a las personas y después se busca el delito. Esto es muy grave. Y si no pudo probar eso, yo lo digo ahora y lo digo frente a la ciudadanía, no van a poder tener un solo elemento que demuestre que Paola, que Cristian o que mi persona participamos en acciones violentas, participamos organizando este alzamiento. No van a tener un solo elemento. Virgilio, hay una referencia periodística del 7 de noviembre. Buscando en internet me encontré con la nota que publica la agencia Sputnik. Fiscal de Ecuador afirma que hay evidencias contundentes contra procesados por rebelión. Dice, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, dijo que existen abundantes y contundentes evidencias contra los procesados por el presunto delito de rebelión durante las protestas que convulsionaron al país a inicios de octubre. La fiscal enfatizó que no es político, sino técnico jurídico el proceso por rebelión que se sigue contra la prefecta de Vicenza, Paola Pavón, y el ex legislador Virgilio Hernández del movimiento Revolución Ciudadana. Salazar insistió en que el abogado de Pavón y Hernández, los dos tienen prisión preventiva, ha dicho que en ninguno de los dos casos la Fiscalía ha podido presentar pruebas y que solo ha exhibido publicaciones en Twitter y grupos de WhatsApp, así como interpretaciones de llamadas telefónicas. La fiscal insiste en que hay evidencia clara y contundente y que la vinculación de Pavón y Hernández en los procesos no es por publicaciones en Twitter. La fiscal aseguró que cuando se termine la investigación se presentarán los resultados ante los jueces y la ciudadanía conocerá la verdad de cómo se planificaron, se concertaron y se llevaron a cabo las acciones violentas, no solo en la Contraloría de la Nación, sino en otros sitios donde se pudieron ver actos que no tienen que ver con una protesta, sino que pasaron la línea de resistencia y se convirtieron en actos vandálicos. La tesis de la Fiscalía es que todos los procesados en el caso de rebelión intervinieron en las manifestaciones con la finalidad de subvertir al pueblo y desconocer el orden constituido. Me quedo con esta frase dicha por la fiscal: hay evidencia clara y contundente, y que la vinculación, en este caso de usted, Virgilio Hernández, no tenía nada que ver con publicaciones en Twitter. Hubo esas evidencias claras y contundentes. Fíjese usted. Esto fue el 7 de noviembre. Hoy estamos... El 24 se tomó la decisión. El 24 se tomó la decisión por parte de la jueza, la presidenta subrogante de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. Entre el 7 de noviembre y el 24 de diciembre, la Fiscalía no pudo presentar esas pruebas contundentes que anunció la fiscal el 7 de noviembre. La Fiscalía no pudo presentar esas pruebas claras y contundentes, tanto que la Fiscalía tuvo que reformular cargos y tuvo que desechar la figura agravada, y ahora tendrá que demostrar que nosotros nos alzamos o realizamos acciones violentas para desconocer al gobierno o desconocer la Constitución. De tal manera que esto, una vez más, demuestra que en este proceso no hay ningún elemento jurídico, no hay ningún elemento que pueda probar o que pueda sostener lo que está afirmando Fiscalía. Y me parece aún, le digo, mucho más grave, y en estos días en los que he tenido mucho tiempo para poder reflexionar, uno piensa sobre todo en el papel de la Fiscalía, en el papel que debe cumplir la justicia. Créame que he reflexionado incluso sobre cosas que pudieron haberse hecho mal y que muchas de ellas me pesan no haber tenido el conocimiento suficiente cuando fui legislador. Realmente preocupa que la Fiscalía sea un órgano que piensa que su objetivo es construir casos y no descubrir la verdad. ¿Por qué usted, voy a utilizar esta palabra, y dígame si es que es así,
¿Por qué usted huyó inicialmente y luego decide reaparecer en la audiencia el 5 de noviembre? Yo nunca huí, Fabricio. Esta es otra de las cosas importantes. ¿Usted no huyó? Jamás huí. Yo me enteré. ¿Dónde estaba? Mire, esto es bien importante que se pueda aclarar. Nosotros lo habíamos dicho en reiteradas ocasiones. Cuando nos presentó, me parece que el señor Machuca, una denuncia, nosotros dijimos que íbamos a concurrir. Y frente a toda esta campaña sistemática que existió entre el 3 y el 18 de octubre de responsabilizarnos de todos los hechos que sucedían en el Ecuador y en el planeta, nosotros dijimos que era importante que el Ecuador conozca la verdad y que íbamos a concurrir. Jamás a nosotros se nos permitió poder ir a través del proceso ordinario. Fíjese usted que para un delito tan grave, para todo el proceso de indagación, la Fiscalía podía tener 2 años para poder investigar bien. ¿Usted estaba en la Embajada de México? No, nunca. ¿Usted no se refugió ahí? Jamás me acerqué a ninguna embajada. ¿Pero por qué no apareció inicialmente, Virgilio? Es lo que quiero explicarle. Entonces nosotros habíamos señalado nuestra disposición. No estuve ese fin de semana en mi casa, básicamente por amenazas que suelo recibir, no de parte de los órganos del Estado, sino más bien de personas que piensan que haciendo militancia del odio y de los ataques personales puede construir o puede hacerse política. Por eso, ya no es la primera vez que además había tenido que en días de tensión no estar en mi casa porque recibo llamadas, porque hay hostigamiento. Y luego me enteré que a través de un acto urgente, es decir, de un proceso extraordinario, de un proceso que no es del ordinario, porque con el proceso ordinario se podía haber investigado con responsabilidad hasta por 2 años. Con el acto extraordinario, ¿sí? Allanaron su domicilio. En 7 horas. El acto extraordinario, allanaron los domicilios de Paola, de Cristian, el mío. ¿En el suyo qué encontraron? En mi domicilio no encontraron absolutamente nada. ¿Ese dinero que fue presentado en una fotografía de Twitter fue en su domicilio? No fue en mi domicilio, yo le he señalado varias veces, no fue en mi domicilio, y sin embargo, en la información, que además es parte de un proceso reservado, apareció una información falsa en la información que se propició desde la propia Fiscalía y que después fue difundida ampliamente por medios de comunicación. Aquí, le vuelvo a decir, en mi domicilio no encontraron absolutamente nada que sea indicio de que se ha cometido un delito, más allá de lo que el propio artículo 336 señala del derecho que tenemos los ecuatorianos a la resistencia. Esto es importante. Nosotros, en todas las manifestaciones en las que estuvimos y hemos estado, siempre nos hemos caracterizado por acciones pacíficas. Y ahora ya podrá ir viendo, ya han empezado también, le vuelvo a decir, no puedo entrar en detalles, pero ya han empezado a tener constancia de cómo efectivamente, más bien nuestras orientaciones fue alejarnos de todo acto vandálico y rechazar, como lo hicimos desde el primer momento, actos vandálicos. Pero que hay cosas incomprensibles. Y me parece bien, de todas formas, que las personas que, por ejemplo, se dicen, cometieron actos en la Contraloría, a esas personas les cambiaron el tipo penal. Y esas personas, todas están defendiéndose en libertad. Y le vuelvo a decir, me parece bien, porque así debería ser el proceso. De lo contrario, el Ecuador va a seguir siendo uno de los países que siempre comete abusos precisamente respecto de la prisión preventiva. Entiendo que es el segundo país en el que comete muchos abusos respecto a la prisión preventiva por su utilización inadecuada. Virgilio, se me termina el tiempo. En un minuto, ¿usted qué va a hacer una vez que se ha adoptado esta medida? Porque hay una serie, hay muchos abogados que han avalado la decisión jurídica de la jueza, señalando e insistiendo en que la prisión preventiva es una medida de última ratio, que por la naturaleza de este delito sí correspondía la sustitución de medidas cautelares, pero hay otro segmento de la sociedad que insiste que, por ejemplo, hay un riesgo de fuga, que no se asegura justamente la presentación de los encausados dentro del proceso. ¿Usted qué va a hacer, Virgilio? En un minuto. ¿Alguien puede creer que existe el riesgo de fuga? Cuando apenas fui convocado, yo manifesté que al haber sido convocado a una audiencia de vinculación me iba a presentar. Y a mí no fue que la policía me cogió para que me presente, no, yo me presenté voluntariamente. Y ahora yo lo señalo aquí, yo voy a defenderme en libertad.
voy a demostrar que todo lo que se señaló es absolutamente falso y que no existen pruebas ni claras ni contundentes respecto a lo que se ha dicho. Voy a demostrar que nuestra oposición siempre ha sido una oposición en el marco de la democracia y que más allá de los hechos que vivió el Ecuador, ahora más que nunca es importante volver a recuperar la esperanza, volver a creer en las instituciones de la justicia, lamentar publicaciones como las de la Fiscalía, y le vuelvo a decir, y esto es muy grave, no en este caso, Fabricio, esto es muy grave para cualquier ciudadano, que frente a una decisión judicial, lo que reciba esa jueza sea una amenaza. ¿Por qué es una amenaza? Se le está amenazando con acciones legales. ¿Qué dice la Constitución? La Constitución de la República señala que el titular de la acción pública, de la acción penal, es la Fiscalía. Pero las decisiones toman los jueces. Frente a una decisión absolutamente fundada de la jueza, que cree que no existía necesidad de nuestra prisión preventiva y que se podían tomar otras medidas, lo que se recibe es una amenaza por parte de la Fiscalía. Esto es absolutamente inaudito. Esto no perjudica a quienes en este momento estamos acusados, perjudica a cualquier ecuatoriano. Mañana a cualquier persona le acusan del cometimiento de cualquier delito. Esa persona acude ante los jueces, o es llevada ante los jueces, y fíjese usted, si no se hace lo que la Fiscalía dice, la Fiscalía amenaza a los jueces. Esto es totalmente inconstitucional. Hay que pasar de esto, yo le digo con claridad. Me parece que si en algo también ha servido estos días es para reflexiones profundas, y esas reflexiones profundas creo que llevan a que creamos, a que pensemos con absoluta convicción que si en algo tenemos que establecer un proceso de acuerdo social, es en cómo deben funcionar instituciones como la Fiscalía, que antes que perseguir debe buscar tratar de demostrar la verdad y que los jueces actúen básicamente sobre la base de indicios ciertos para poder tomar decisiones y no sobre la base de ninguna presión política. Voy a seguir en este proceso de defenderme, voy a seguir manifestando mis opiniones y una oposición política, democrática. No creo en la violencia como mecanismo para resolver los conflictos en democracia. No creo, lo digo de manera categórica, que la política tiene que concebirse como enemigos. Creo que hay que descartar, porque si uno tiene un enemigo, quiere eliminar a ese enemigo. En la política hay que pensar en adversarios. Y créame incluso que he podido ver, y con esto quiero concluir, por favor, que se han cometido errores. Yo mismo, por ejemplo, en las redes sociales, algún momento me pronuncié por el caso Mascarilla sin conocer toda la verdad. Ahora es la audiencia de David Velasteguín, que fue el policía que disparó. Y yo creo que si los jueces actúan en derecho, y lo estoy diciendo conociendo ahora el caso absolutamente bien, creo que ahora se debería ordenar la libertad de David Velasteguín y además reintegrarle a la Policía Nacional. Ahí, todo esto que se dijo de racismo, de que había, todo esto, cuando uno ve todo, se da cuenta que efectivamente lo que este policía hizo es cumplir con su deber. Por lo tanto, me parece que es momento de reflexionar con esto, más allá de solo mi defensa, del papel de la justicia, del papel de los jueces, del papel de la Fiscalía, buscar que en el Ecuador se conozca la verdad antes que se utilice la justicia para perseguir políticamente. Correcto. Valoro mucho que Virgilio Hernández haya tenido la gentileza, un día después de haber experimentado este cambio de medida cautelar sustitutiva, aceptado una invitación para conversar acá con nosotros y conocer un poquito detalles sobre el desarrollo de este caso y reiterar en lo personal la postura absolutamente coherente que hemos manejado en este espacio de noticias, el respeto al debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho a la defensa. Que se cumpla aquello, que se cumpla aquello. Ya creo que es tiempo de que el país conozca de fallos en derecho y que con base en eso continúe este procesamiento judicial. Virgilio, gracias por el tiempo, muy amable. Muchas gracias a usted. Virgilio Hernández aquí en A Primera Hora, 7:11, pausa.